Bueno, ahora sí, vamos a continuar. El siguiente tema es urgencias neumonológicas. La disertante es la doctora Virginia Laribey, especialista en neumonología. Buen día, doctora. Puede comenzar cuando desee. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado la clase del doctor Kers, que seguramente les ha gustado con la experiencia que tiene él y con los años encima en todo esto, habrá sido seguramente una hermosa clase. Bueno, mi nombre, como ya les dijeron, es Virginia Laribey, yo soy médica clínica y neumonóloga, trabajo en el Hospital Sayago, trabajo ahí como médica de planta de neumonología y trabajé muchos años como médica clínica también y en terapia intensiva en el Sanatorio Santa Fe. Ya hace bastantes años que no trabajo, pero hice como 16 años de guardias en terapia intensiva. Y como todos, muchos de ustedes, he hecho guardias en piso, he hecho guardias en sanatorios, en hospitales, así que bueno, esto de la insuficiencia respiratoria es alguna patología frecuente, es un síndrome frecuente, y es importante por lo menos conocer las normas básicas a tener en cuenta para evaluar a un paciente. La próxima. Ah, acá. Pero no lo paso con Bueno, como ustedes saben, la insuficiencia respiratoria habla de un colapso del sistema respiratorio para poder mantener las presiones de oxígeno en un valor normal y o también una presión de dióxido de carbono en sangre en valores normales. O sea que puede estar acompañada esa hipoxemia, esa insuficiencia respiratoria, esa PO2 baja, puede estar acompañada o no de PCO2 elevada. Bueno, este cuadro lo conocen bien, ustedes saben la presión normal entre 80 y 100 milímetros de mercurio, que se corresponde con una saturometría entre 95 y 100 milímetros de mercurio, por ciento de saturación de oxígeno, porque obviamente ustedes en las guardias van a contar con oxímetros de pulso. Yo soy de la era en que, digamos, cuando empecé a hacer guardias, que no teníamos estos oxímetros de pulso como tienen ustedes, y no era tan fácil, pero ahora todos los médicos que hacen guardia tienen oxímetro, los que van en ambulancia, los que van a visitar pacientes al domicilio, entonces es mucho más fácil porque uno sabe que si está por encima del 95% de saturación, le corresponde seguramente una presión de oxígeno más o menos de 80 milímetros de mercurio. Bueno, hablamos de hipoxemia cuando tenemos entre 60 y 79, que corresponde a 90-94% de saturación de oxígeno, y la insuficiencia respiratoria, que la encontramos cuando tenemos menos de 60 de presión de oxígeno, y es grave cuando tenemos menos de 40 de presión de oxígeno. Y esto corresponde a saturaciones por debajo del 90%. Bueno, desde el punto de vista evolutivo, la podemos clasificar en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica. La insuficiencia respiratoria aguda es aquella que se instaura en horas, o a lo mejor en unos días, poquitos días, y que, bueno, como ustedes saben, se presenta una baja oxigenación en sangre arterial, que generalmente no está asociada a retención de dióxido de carbono, y presenta trastornos en los equilibrios ácido-base, porque no le dio, digamos, tiempo al organismo para que se adapte y genere compensaciones en los desequilibrios de ácido-base. En cambio, en la insuficiencia respiratoria crónica se va instalando en forma paulativa, lenta, y sí en ellos, en estos pacientes hay mecanismos de compensación para que se pueda corregir ese trastorno de la ácido-base que lo va acompañando. Realmente son mecanismos renales que compensan a esa acidosis, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista gasométrico tenemos un tipo de insuficiencia renal aguda que es la parcial o hipoxémica, que en esta solamente encontramos PO2 baja, por debajo de 60 mililitros de mercurio, y tenemos normocapnia. Y la insuficiencia respiratoria aguda global, hipercápnica, donde implica también un fallo en la ventilación. O sea, a lo mejor empezó con un fallo
pulmonar y posteriormente agregó un fallo en la ventilación, y en este caso tenemos hipoxemia con hipercapnia, o sea, una presión de oxígeno por encima de 45 milímetros de mercurio. Este concepto de PAFI que les puse en esta diapositiva, ustedes seguramente los que hacen guardias lo conocen, los que hacen guardias más que nada de terapia, es la presión de oxígeno arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno, que lo normal es de 300 a 500, hablamos de lesión pulmonar aguda cuando tenemos menos de 300, y distrés respiratorio, una vedette en la insuficiencia respiratoria, cuando tenemos menos de 200 de PAFI. Bueno, las causas fisiopatológicas que van a ocasionar la insuficiencia respiratoria, sabemos que hay 5 mecanismos, por lejos el más frecuente es el trastorno de la ventilación-perfusión. En este caso hay áreas que son perfundidas y no ventiladas, hay un desequilibrio en la ventilación y perfusión. El ejemplo más típico de esto es el EPOC, el asma, que, bueno, por lejos este mecanismo en las neumonías pueden dar trastorno de ventilación-perfusión o varios mecanismos. El shunt intrapulmonar es otro mecanismo en las cuales hay zonas que también tienen trastorno de ventilación-perfusión, zonas que son perfundidas pero que no son ventiladas, o zonas ventiladas pero no perfundidas, fundamentalmente esto segundo. Hay unidades entonces que no se ventilan, pero que sí se perfunden, por lo que pasa al territorio arterial sangre que no se ha oxigenado. Otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. En esto sí hay un trastorno en el volumen minuto, hay una falla en la bomba, que le llamamos nosotros a la bomba neuromuscular, de esos músculos del tórax. Puede ser también un problema en el centro respiratorio, en la pared torácica, donde hay una caída en la ventilación minuto. Otro mecanismo es la disminución de la FiO2, por ejemplo, lo que pasa en grandes alturas, o cuando hay otros gases en el ambiente, como monóxido de carbono, que producen una sustitución digamos, desplaza el oxígeno, y bueno, se produce una disminución de la FiO2. Y trastornos en la difusión, que bueno, en este caso lo que existe es un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, y por lo tanto se detiene el paso del oxígeno, o se enlentece el paso del oxígeno, para poder digamos, llegar al capilar y entrar a la circulación sistémica. Los mecanismos, acá tenemos también un resumencito de los mecanismos, que son estos 5 que clásicamente se describen. Tenemos mecanismos, alteración, ventilación, perfusión, que como les dije ese es el más frecuente, EPOC, asma, TEP, neumonías también pueden producirlo, donde la presión de oxígeno es baja, la PCO2 es alta o normal, la difusión alveolo-arterial de oxígeno es alta, y la respuesta al oxígeno es positiva. A estos pacientes les damos oxígeno y empiezan a mejorar. El shunt, donde vimos que hay un cortocircuito de derecha a izquierda, la PO2 en general es baja, la PCO2 es alta o baja, la difusión alveolo-arterial de oxígeno es alta, no hay respuesta a la oxigenoterapia, y en este caso tenemos el distrés respiratorio, el edema agudo de pulmón, las neumonías también producen shunt. Entonces, esto es para entender fisiopatológicamente cómo se producen estos mecanismos, y también qué pasa con la administración de oxígeno. En la hipoventilación alveolar vemos que la PO2 es baja, la PCO2 tiende a ser alta, la difusión alveolo-arterial de oxígeno es normal, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno está indemne, está intacta, la respuesta al oxígeno es bastante rápida. Lo que pasa es que con oxígeno solo a estos pacientes no le corregimos la PCO2 alta, que como miren, tenemos acá que la PCO2 es alta, y no la podemos corregir con la administración de oxígeno. Este es el caso de los traumatismos craneoencefálicos, de los sedantes, de la patología neuromuscular, que producen una falla ventilatoria. Bueno, cuando tenemos disminución de la FiO2, por ejemplo la intoxicación de monóxido de carbono, la PO2 es baja, la PCO2 es normal o baja, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno es normal,
responde a la administración de oxígeno, pero a flujos altos, y el ejemplo más típico es la intoxicación por monóxido. Y trastornos en la difusión, que en nuestra patología neumonológica lo vemos mucho en enfermedades intersticiales, en la hipertensión pulmonar, también en algunos casos de neumonías aparece el trastorno en la difusión, o sea, esa membrana alvéolo, esa membrana alvéolo capilar está engrosada o está ocupada por material exógeno, por material fibrótico, la PO2 es baja, la PCO2 es normal o baja, estos pacientes no tienen tendencia a hacer hipercapnia, la difusión o la diferencia alvéolo arterial de oxígeno es alta, o sea, hay una membrana gruesa que separa los capilares de los alvéolos, la respuesta al oxígeno es muy buena, y bueno, los ejemplos son enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar, neumonía, todo lo que ocupe el espacio, esa zona de intercambio. La clínica. En este punto es muy importante no solamente la clínica de la insuficiencia respiratoria, que como ustedes la saben bien, es disnea, los síntomas neurológicos que lo pueden estar acompañando, los síntomas cardiovasculares, si el paciente está en shock, si el paciente está hipertenso o hipotenso, si está bradicárdico, los signos cutáneos de cianosis, diaforesis, sino también la evaluación del paciente en su contexto general. ¿Cómo viene ese paciente? ¿Está desnutrido cuando llega a la guardia? ¿O es un obeso? ¿O tiene algunos signos de que tiene otra patología asociada a esa insuficiencia respiratoria, alguna otra patología crónica? Por ejemplo, tiene problemas vasculares periféricos, tiene problemas que nos hacen pensar que es un tabaquista, tiene algún problema en la piel, alguna telangiectasia, está ictérico porque a lo mejor está acompañando su insuficiencia respiratoria, una insuficiencia hepática, o sea, los síntomas generales son muy importantes, y cuidado cuando veamos un EPOC que está desnutrido. ¿Por qué? Porque ese EPOC desnutrido, que seguramente que lo vamos a encontrar con hipoxemia y con hipercapnia, puede estar hablando de las fases avanzadas del EPOC. Entonces, un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, agudizada, que nos puede estar haciendo alarmar y alertar más que nada con un posible paro respiratorio. ¿Estamos? Entonces, es muy importante observarlo, preguntarle a la familia, pero también ver los síntomas que se extienden del aparato respiratorio, síntomas que encontramos en la piel, en las piernas, si tiene edemas periféricos, por ejemplo, y es un paciente que tiene a lo mejor una hipertensión pulmonar, tiene un cor pulmonar, un hígado congestivo y edemas periféricos que nos hablan de un corazón derecho ya afectado. Un paciente que está también oligúrico, hipotenso, que está en cuadro de shock, tenemos que evaluar cómo está su sistema cardiovascular acompañando a esta insuficiencia respiratoria. Exámenes complementarios en insuficiencia respiratoria, bueno, básicamente gol estándar, la gasometría arterial. Si estamos en un sitio donde podemos hacerla, a lo mejor estamos trabajando en un dispensario y nos llega un paciente con insuficiencia respiratoria, entonces, ¿qué tenemos? La saturometría del pulso, que como les dije antes, cuando yo empecé a hacer guardias, no teníamos acceso a los saturómetros como ahora, que todos los chicos ya en la facultad tienen su saturómetro. Entonces, la saturometría nos ayuda mucho cuando tenemos esa saturación de oxígeno por menor de 90, si es un paciente poco conocido previamente, bueno, está acostumbrado a manejar esos valores, pero es un paciente joven, por ejemplo, que viene con una crisis asmática, que es un paciente que venía medicado y satura menos de 90%, abramos los ojos porque está en insuficiencia respiratoria, y es un paciente que no está acostumbrado a tener una insuficiencia respiratoria, y enseguida sus mecanismos de compensación no lo pueden ayudar para manejar esa insuficiencia respiratoria. Hay casos en que encontramos la saturación de oxígeno baja, y es, por ejemplo, cuando hay una hipoperfusión periférica, si el paciente está hipotenso, chocado, nos va a costar un montón saturarlo, cuando hay hipovolemia, cuando hay anemia, cuando, por ejemplo, el paciente tiene una esclerodermia, que es una patología reumatológica con compromiso pulmonar,
con compromiso intersticial pulmonar, con una fibrosis pulmonar, que hace que tenga los dedos bien gruesos por la patología cutánea que tiene, por la esclerodermia, no lo vamos a poder saturar. O sea, la saturación de oxígeno nos ayuda muchísimo en la urgencia, pero sepamos que tenemos situaciones en las que es menos fiable y en que no nos puede ayudar y que necesitamos sí o sí una gasometría arterial. Placa de tórax, obviamente que estos pacientes se merecen una placa de tórax porque necesitamos conocer la causa de la insuficiencia respiratoria, a ver si tiene una neumonía, un edema agudo de pulmón, si tiene un neumotórax, un derrame pleural. La necesitamos también para el paciente POC, acá yo en la diapositiva puse menos útil, pero sabemos que puede ser que no encontremos más que atrapamiento aéreo, horizontalización de las costillas, aclaramiento de los diafragmas, pero a lo mejor no encontramos un infiltrado ni un edema agudo y es un paciente POC agudizado simplemente sin componente neumónico, por ejemplo. A lo mejor no encontramos nada del asma, más que signos indirectos de atrapamiento aéreo, no vamos a encontrar nada en las enfermedades neuromusculares, y en una embolia de pulmón puede ser que no encontremos nada, que no encontremos esa hiperclaridad sectorial que podemos encontrar con otros métodos diagnósticos. El electrocardiograma es fundamental para descartar patología cardíaca, más que si tenemos una arritmia, si encontramos una zona de isquemia. En el electrocardiograma es muy importante, las P picudas, de que nos hablan de que el paciente tiene un EPOC con ya P picudas grandes por afectación auricular, y otras pruebas específicas que son el dímero D cuando pensamos en embolia de pulmón, la procalcitonina en patología cardiovascular, una angiotomografía, tomografía de tórax, ecocardiograma, que lo podemos hacer cuando estamos en un centro donde tenemos estos métodos diagnósticos. Si no estamos en un centro con esta posibilidad, nos tenemos que fiar de la clínica, del interrogatorio, de la saturametría si la tenemos, y si podemos hacerle placa de tórax, bienvenido sea, pero a lo mejor estamos en un lugar donde no tenemos posibilidad de hacer una placa de tórax. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos en el examen cardiovascular, ritmo regular o irregular, buscamos inmovilización yugular, reflujo patoyugular, edemas periféricos, rales crepitantes bilaterales y subcrepitantes, roncus, para pensar que estamos frente a un edema agudo de pulmón, para ver si estamos frente a un paciente POC con un silencio ocultatorio, una hipoventilación global, un derrame pleural, un silencio localizado en un hemitórax, o un neumotórax. Entonces necesitamos de un buen examen físico, de un interrogatorio, para arribar a un diagnóstico. Bueno, en cuanto a la gasometría arterial, ya les dije que era el gol estándar. Hay errores a veces en la gasometría, en general en manos bien expertas no tenemos muchos errores, puede ser que la muestra sea venosa, y entonces la PO2 es mucho más baja que la arterial, que la real, que tiene el paciente. A veces se tarda en el procesado de la muestra, que entraron burbujas de aire, a veces le sacamos solo sangre, cometemos el error de poner burbujas de aire en la muestra, o a veces le ponemos mucha heparina en la jeringa. La heparina, si ustedes tienen que hacer una gasometría, simplemente es aspirar heparina y luego expulsarla, que quede empañado con heparina las paredes de la jeringa, nada más que eso, porque si tenemos exceso de heparina también vamos a tener errores en la gasometría. Bueno, las indicaciones obviamente para evaluar estos pacientes con insuficiencia respiratoria, pero también nos sirve para evaluar la disnea en general, la poliglobulia, trastornos del ácido base, que van acompañando a estos pacientes y que por eso la gasometría y el ácido base nos aportan mucho. Bueno, valorar la gravedad de la situación en la que estamos, y complicaciones, muchas veces hematomas, hemorragias, trombosis en la zona. Por eso tener mucho cuidado si el paciente está anticoagulado o tiene un trastorno en la coagulación. En ese caso, no estaría contraindicado un ácido base, sí tener toda la precaución para comprimir correctamente y hacer solamente un pinchazo, no estar buscando la arteria continuamente y producirle un gran hematoma al paciente. No está contraindicado, pero si hay un trastorno grave en la coagulación, no buscar obviamente punciones a nivel femoral, sino a nivel radial, y hacer una excelente compresión, y mejor que lo haga por ahí una persona que está acostumbrada a hacer gases en sangre. Bueno, aquí tenemos los otros trastornos que el equilibrio ácido-base nos ofrece
la acidosis metabólica, alcalosis, acidosis respiratoria. Esto es lo que nos ofrece el ácido base y que nos va a ayudar también en la disquisición diagnóstica de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria, primero, bueno, obviamente depende de cómo llegue el paciente, estabilizarlo, si está hipotenso, si está hipertenso, cómo está su vía aérea, si esa vía aérea está permeable y va a permitir que yo pueda actuar con esa vía aérea, o necesito solucionar un problema obstructivo en la vía aérea, la oxigenoterapia, pero nunca olvidarnos del proceso causal que lo llevó a la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque puedo aportarle oxígeno, puedo aportarle a lo mejor una ventilación no invasiva, pero si yo no le aporto un edema agudo del pulmón, vasodilatadores, nitritos y lo que necesite, no voy a solucionar la causa de la insuficiencia respiratoria, que justamente en ese caso es reversible rápidamente. Entonces, tratar de ver el tratamiento específico de la causa y el tratamiento coayudante de la insuficiencia respiratoria. La oxigenoterapia, que se la puedo administrar con cánulas nasales, con máscaras tipo Venturi, o a veces con ventilación mecánica no invasiva, si la tengo al alcance de la mano, o a veces también necesito la ventilación mecánica invasiva. Depende el nivel de conciencia del paciente y de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Un paciente con un traumatismo cráneoencefálico que tiene un hematoma, que tiene que ser drenado, no va a mejorar, por más que yo le ponga oxígeno, esa PCO2 alta no la voy a bajar, no lo puedo manejar con ventilación mecánica no invasiva, porque necesito que el paciente colabore, necesito que empiece a lavar ese dióxido de carbono que tiene elevado, entonces tengo que ponerlo en ventilación mecánica invasiva, mientras voy haciendo todos los métodos, tomografía de cráneo, consulta con el neurocirujano, para que veamos si tenemos que, si hay que evacuar ese hematoma cerebral que le está condicionando una afectación del centro respiratorio y una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Bueno, en general es importantísimo esto. Los pacientes con procesos agudos tienen que mantener una saturación de oxígeno por encima de 90, ese es el objetivo principal que tenemos. Pero los pacientes crónicos, digamos que nos conformamos con menos PO2, porque ellos manejan menos PO2 y menos saturación de oxígeno. Entonces, tenerlo en 55 de PO2 o una saturación de 88, 87, nos conformamos. No vamos a lograr saturaciones mayores. Administrar los oxígenos para tener por lo menos 88 de saturación de oxígeno. ¿Estamos? Por eso difiere qué antecedentes tiene el paciente. Por eso lo importante, el examen físico inicial, el interrogatorio, qué medicación venía haciendo el paciente. Estamos entonces en la insuficiencia respiratoria, elegimos máscaras tipo Venturi, gafas o máscaras con reservorio, depende del paciente que tengamos con nosotros. Las tipo Venturi son las que más usamos, también usamos las bigoteras, donde por ahí no están exacto el flujo de oxígeno que les vamos a administrar, y las máscaras con reservorio cuando queremos darle CO2 superiores bien altas para un paciente que lo requiere. Aquí tenemos las llamadas bigoteras o gafas nasales. Fíjense que tenemos un flujo de oxígeno de 1 a 5, con las CO2 calculadas aproximadas, no tan exactas. Acá tenemos la máscara tipo Venturi, donde vamos cambiando en los numeritos la administración de oxígeno, y por eso tenemos un rango de 24% al 50%, que son las rosaditas, estamos, y ahí tenemos las máscaras con reservorio, donde aumentamos el flujo de oxígeno. Por ejemplo, en una intoxicación con monóxido de carbono, que necesitamos que el oxígeno le gane al monóxido de carbono para unirse a la hemoglobina y también circular en sangre. Las Venturi, ustedes acuérdense que tienen siempre un tubito anexado, que es un tubito de colores, Para el con ácido. el verde, Doctora, que es el 24. Sí, disculpe, la interrumpo porque tengo una pregunta. Si quiere se la hago, ¿puede ser? sí, no, dale, dale.
Una pregunta de Agustín Zanutini. Él pregunta, ¿en qué arteria se recomienda la extracción para el ácido base? Mirá, Agustín, arteria radial. Arteria radial eh, es lo que más recomendamos, o si no, braquial, pero por eso les dije yo, tener cuidado. Hay pacientes chocados que no le vamos a encontrar ni la radial ni la braquial, vamos a la femoral. Cuidado con esos pacientes anticoagulados, porque podemos hacer un gran hematoma y yo lo he visto, lo he pasado. Por eso en este caso también, generalmente los bioquímicos no sacan femoral, sacamos los médicos femoral, pero si podemos empezar con la radial mejor, después pasamos a la braquial, tocamos, vemos cómo se hace el pulso, vemos cómo las características, enseguida nos vamos a dar cuenta si vamos a, digamos, a cometer un error o no, porque si tenemos un pulso taquifílmico, pacientes chocados, sabemos que la radial no se la vamos a encontrar, o que no nos va a elevar el émbolo, vamos a la braquial, y si no, bueno, si el paciente no está bien, hacemos femoral, con una gran compresión posterior para no generar hematomas. No sé si está tu respuesta, Agustín, si hay alguna otra pregunta. No, doctora, no tengo otra pregunta, puede Bueno, continuar. continuamos, continuamos entonces. Perfecto, muchas gracias, dice Entonces, Agustín. no, por favor. Ahí ya terminamos esta parte, pero Otra pregunta, le doctora, quería, sí, de Aldana Páez. Eh, ajá. ¿Cómo determinó, dependiendo la presentación o patología con la que venga el paciente, cuánta FeIO2, la verdad que no, una terminología que yo por ahí no conozco, le No, administro? no, no, Sí, ¿y qué flujo de oxígeno? sí. Bueno, Aldana, mira, lo que les dije antes, no voy a volver atrás porque ya se los comenté, es así, depende del paciente que tenemos enfrente. Si tenemos un paciente joven, sano, sin patología previa, por ejemplo, que viene con insuficiencia respiratoria, él no es un asmático, o es un asmático, puede ser un asmático, pero no es un EPOC, no tiene una patología previa, no tiene una insuficiencia respiratoria crónica, ese paciente tengo que administrarle oxígeno para lograr una PO2 por encima de 60 milímetros de mercurio o una saturación por encima de 90. Por ejemplo, viene un paciente a la guardia con taquipnea, con disnea, eritrocianosis, sano, con fiebre, estuvo en la isla hace 7 días. La familia cuenta, no, él trabaja normalmente, pero estuvo en la isla, se quedó todo el fin de semana en la isla, hay inundaciones, está con fiebre, está taquipneico, le escucho rales crepitantes en ambos emitoras, a predominio del izquierdo, por ejemplo, en el examen físico, usa músculos accesorios. Este paciente puede tener una neumonía por leptospirosis, ser un paciente sano, entonces yo le tengo que aportar oxígeno para lograr esas PO2 por encima de 60, porque este paciente no está acostumbrado a estar hipoxémico, y eso lo puede llevar a la muerte. Entonces, si yo no tengo posibilidad de pasar una terapia intensiva a este paciente, tengo que pedir un traslado, le administro con una máscara de Venturi, la pongo al 50%, que es el tubito de color rosadito, aquí, miren la máscara de Venturi, aquí, donde estoy marcando, voy cambiando los tubitos, tengo de color rojo, de color verde, de color azul, de color celeste, varios colores naranja. El rosado, si yo no me equivoco, es el más alto, que es el de 50%, lo miro y se lo coloco. Y ese paciente lo que yo quiero lograr es tener una saturación de oxígeno por encima de 90. Ahora, si viene un paciente EPOC, que la familia me cuenta, sí, un gran fumador, tiene diagnóstico de EPOC, no usa oxígeno domiciliario todavía, no, todavía el médico, su neumonólogo no le dio oxígeno domiciliario. Viene disneico, taquipneico, con un tórax en tonel, un tórax con un diámetro anteroposterior aumentado, con los dedos finitos, con pulsos débiles, porque es un tabaquista y tiene vasculopatía periférica, ese paciente, no importa que no llegue a 90 de saturación de oxígeno, me conformo con 88, 87 de saturación de oxígeno, 86. ¿Por qué? Porque este paciente vive con una insuficiencia respiratoria crónica
que en este momento está reagudizado, o quizás no, quizás nunca le hicieron diagnóstico de EPOC, pero yo le encuentro signos clínicos de que es un paciente con un EPOC. Entonces a ese paciente le pongo un flujo de 24% con la máscara de Venturi, 26% no más, hasta 28%, donde tengo una saturación de oxígeno con el saturómetro de 88, 87 y ya me conformo. ¿Estamos? No sé si, Adana, tu respuesta está contestada. No, no responde. Aldana, muchas Aldana. gracias. Sí, muchas gracias. Es así. Bueno, por eso les digo que la evaluación inicial del paciente, clínica, independientemente de los signos de insuficiencia respiratoria, el tiraje, el uso de músculos accesorios, el aleteo nasal, que es fundamental porque sabemos que con esos signos el paciente está haciendo un esfuerzo para respirar, la taquicardia, la cianosis la encontramos, pero ¿qué más encontramos? En el relato del paciente y en los signos clínicos del paciente. No me voy a olvidar nunca, uno de los primeros pacientes que vi con insuficiencia respiratoria era un paciente joven, más o menos unos 24 años, que lo habían mandado a otorrinolaringología por dificultad respiratoria nasal. Lo que tenía el paciente era un bruto aleteo, respiraba con mucha dificultad, tenía tiraje, era un paciente obeso, y lo había mandado a otorrinolaringología porque él decía que tenía dificultad para que le entre aire por la nariz. Lo que tenía ese paciente era un edema agudo de pulmón, por una crisis hipertensiva, o está haciendo una nefropatía. O sea, todo eso con insuficiencia respiratoria. Entonces, yo, bueno, en ese momento era recién recibida, pero lo recibo en clínica médica con el diagnóstico de dificultad para respirar por obstrucción nasal. Y no, era todo ese contexto que le estaba contando. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, doctora, por ahora ninguna pregunta más. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de la exacerbación de POC, que esta patología tan prevalente en nuestro medio y en todo el mundo, les va a llegar seguro una guardia, ya sea de piso, les va a llegar un dispensario, les va a llegar a una terapia intensiva, porque son pacientes que abundan en nuestro medio y son pacientes que vemos a tonel, porque bueno, como ustedes saben, el tabaquismo sigue siendo una patología también muy frecuente. Como ustedes saben, el EPOC, no lo vamos a definir, acuérdense que son pacientes que tienen una limitación al flujo aéreo, que no es totalmente reversible, en los cuales hay una inflamación crónica de las vías aéreas, y que el diagnóstico de POC es un diagnóstico clínico y se basa en la espirometría, donde tenemos que encontrar un versus 1 sobre capacidad vital forzada menor de 70. Ustedes saben que ese paciente les va a llegar y les va a decir la familia o él que es un muy fumador, que tiene diagnóstico de POC o no, que viene manejando medicación crónica, broncodilatadores probablemente de acción prolongada o broncodilatadores a demanda, pero es un paciente que tiene un antecedente previo firme de tabaquismo. La agudización de POC se define como un empeoramiento de su cuadro crónico, de su cuadro habitual, o sea que la definimos con síntomas acompañantes. Es un paciente que habitualmente tiene disnea al caminar, pero que empeoró. Él antes tenía disnea al caminar y en estos días, en forma bastante aguda, tiene disnea al atarse los cordones, al agacharse, al caminar poquitos metros, al ir al baño, puede tener disnea de reposo. Hay empeoramiento de su tos habitual, porque habitualmente tienen tos estos pacientes, pero encuentra que tienen mucha más tos que lo habitual, y tiene también aumento del volumen de las secreciones. Esas secreciones que habitualmente tiene, que son blanquecinas cuando expectora, bueno, pueden haber cambiado, ser mucho más volumen, y ser también, tener un color mucopurulento, purulento o hematoico. Las causas más frecuentes de exacerbación del EPOC, por lejos, son las infecciones respiratorias, las infecciones virales, bacterianas, también la polución del ambiente, también la insuficiencia cardíaca, la embolia de pulmón, las neumonías,
el neumotórax, el uso inadecuado a veces de los fármacos, o se quedó sin fármacos preventivos, sin sus fármacos que usa habitualmente, y entonces y está haciendo una exacerbación. El reflujo esofágico también es una causa frecuente de exacerbación de POC. A la cabeza van las infecciones virales, pero también tenemos bacterianas, gérmenes atípicos, la polución ambiental, a lo mejor estuvo en un lugar o están construyendo en su casa, están volteando una pared, bueno, entonces le produjo una exacerbación de POC. Como les dije, las manifestaciones clínicas, Antonisen hace varios años ya describió los criterios, que son el aumento de la disnea, el aumento del volumen del esputo, que ese esputo se convirtió en purulento. Esos son los criterios de Antonisen clásicamente descritos, también el aumento de la tos, la sensación de fiebre, opresión en el tórax, no tolera el ejercicio, no tolera caminar, a lo mejor antes iba al supermercado y ahora va al supermercado hace 2 o 3 días que no puede ir al supermercado porque tiene disnea, está afectado su estado general, tiene cefalea importante y tiene somnolencia. Más que nada estos dos últimos, cuando tienen también hipercapnia. Cuando aparte de hipoxemia, tienen hipercapnia. Entonces, al interrogar a este paciente, al hacerle el examen físico, ¿qué necesitamos? Tomarle la presión, ver, porque a lo mejor está muy hipertenso y está haciendo un EPOC con un edema agudo del pulmón asociado, ver si tiene fiebre, si está taquicárdico, si usa los músculos accesorios, ojo si tiene un movimiento paradójico de la caja del tórax, si aparece hundimiento del diafragma cuando inspira, ojo porque esto es signo de parada respiratoria inminente, ojo si hay hipoventilación global o un silencio ocultatorio, estamos porque vamos a tener también una parada respiratoria en breve, y los casos graves, inestabilidad hemodinámica y disminución de trastornos de la conciencia. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, no importa en ese momento que lo recibimos, cómo está su espirometría. La familia nos dice, sí, este familiar mío va al neumonólogo, les dijo que tiene un EPOC grave, está medicado, pero en ese momento que lo encontramos a lo mejor con un tórax inestable, con un tórax que está laborioso, que está hipotenso, sabemos que es un EPOC severo que está por hacer una parada respiratoria, entonces lo asistimos, y después tenemos tiempo para ver con qué venía manejado, con qué venía medicado, después tenemos tiempo para eso. En el momento de la guardia, asistirlo, si podemos asistirlo donde estamos trabajando, o si tenemos que derivarlo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué pruebas complementarias vamos a pedirle a un paciente con EPOC con agudización? Bueno, un laboratorio, una placa de tórax, un ácido base obviamente para documentar ver si está en insuficiencia respiratoria o no, porque puede ser una exacerbación moderada o leve y no está en insuficiencia respiratoria. Si no tenemos acceso a la gasometría, lo saturamos, le hacemos un electro, si tiene un esputo bien purulento y abundante, aprovechamos y le podemos hacer un cultivo de esputo. No es necesario hacerlo, pero si tenemos la posibilidad, si lo vamos a dejar internado, aprovechamos si se lo pedimos, hemocultivos y otros marcadores para descartar otras patologías. Bueno, la agudización del EPOC puede ser muy severa cuando estamos hablando de pacientes que tienen condiciones de que lo van a llevar a un paro respiratorio inminente en poquito tiempo, cuando tienen trastorno a nivel de conciencia, cuando obviamente tienen trastornos inestabilidad hemodinámica, o acidosis respiratoria grave. Este paciente, si se presenta así, tiene que ir a una ventilación mecánica, ya sea invasiva como no invasiva. Vemos también si hay edemas periféricos que nos estén hablando de un cor pulmonar, si hay una comorbilidad asociada, por ejemplo, que tenga una diabetes descompensada, si hay alguna otra complicación cardiovascular, y a veces las agudizaciones son moderadas o son leves. A veces son leves, los podemos mandar a la casa, lo evaluamos, lo ocultamos, nos da tiempo para interrogarlo bien. Puede ser una exacerbación leve, articulamos mecanismos para ajustarle la medicación, lo podemos mandar a la casa. Son pacientes que se pueden controlar por consultorio externo, en forma ambulatoria, y en ese caso no vamos a tener que internarlo.
Entonces, en el diagnóstico diferencial del paciente agudizado, del poco agudizado, entra, no está con una neumonía, tiene cuto purulento, tiene opresión torácica, tiene taquipnea, descartar que no tengo una neumonía o que no tengo un neumotórax. A lo mejor es un paciente que es un EPOC con muchas bullas, rompió una bulla y hizo un neumotórax. O es un paciente muy tabaquista con polilogbulia, que es una embolia aguda de pulmón, una embolia de pulmón, o tiene un derrame pleural, o tuvo un accidente, un traumatismo de tórax, se cayó. Causas cardíacas, descartar que no tenga una insuficiencia cardíaca, que no tenga arritmias, ¿estamos? Que no tenga una obstrucción de la vía aérea superior. O sea, otras causas que le pueden dar un cuadro clínico muy parecido. Y el tratamiento va apuntado a cómo está el paciente, por supuesto. Si es un paciente que requiere el ingreso a una terapia intensiva porque tiene una insuficiencia respiratoria, porque está hipercárnico, va apuntado a cómo está el paciente, cómo recibimos ese paciente. Como les dije antes, este paciente le ponemos una mascarilla tipo Venturi al 24-28%, necesitamos mantenerlo a él con una PO2 de no 60, 59, 58, una saturación de 88, 90. Sabemos que estos pacientes están acostumbradísimos a manejar presiones de oxígeno más bajas, y si están hipercárnicos, bueno, ventilación mecánica no invasiva o ventilación invasiva si su nivel de conciencia no nos permite utilizar la ventilación no invasiva. Utilizamos broncodilatadores, acción corta, hacemos nebulizaciones con salbutamol, con ipatropio. No son de elección esos que viene usando él, de acción prolongada, sino instaurarle en nebulizaciones o en PAF, salbutamol e ipatropio mezclados con una nebulización, o si no PAF de salbutamol e ipatropio, que los podemos hacer cada media hora inicialmente, después lo repetimos cada 4 horas o cada 6 horas. El uso de corticoides, porque sabemos que en las exacerbaciones del EPOC va a haber una inflamación de la vía aérea, entonces necesitamos darle corticoides como un mecanismo para desinflamarlos. En las exacerbaciones moderadas, graves y muy graves necesitamos el uso de corticoides sistémicos. Usamos, si se va a ir a la casa, corticoides por vía oral, o podemos hacer una dosis inicial de un corticoide intramuscular o endovenoso, y luego un corticoide vía oral, y si va a quedar internado, lo hacemos endovenoso, elegimos la vía endovenosa para iniciar el tratamiento con corticoides. Bueno, mucolíticos y expectorantes podemos utilizar también, hiperhidratación, que en realidad no se demostró que sea eficaz, los antitusígenos que en general no los usamos en pacientes con EPOC porque el mecanismo de lactosa es un mecanismo de defensa y de eliminación de secreciones, y obviamente que los antibióticos, si vemos que ese puto está purulento, nos comenta que está purulento, iniciamos tratamientos con antibióticos. Más que nada si tenemos esos 3 criterios de Antonisen, el aumento del volumen de las secreciones, mayor disnea que la habitual, más color purulento del esputo, vamos a indicar entonces el uso de antibióticos. Y los pacientes que necesitan ventilación mecánica no invasiva o ventilación invasiva también van con antibióticos por la gravedad de ese proceso. Bueno, antibióticos indicados, muchas veces no necesitamos hacer un cultivo, sabemos que los gérmenes que producen agudización del EPOC, a la cabeza es el Haemophilus influenza, primero los virus, después las bacterias del Haemophilus influenza, cubrir neumococo, porque también produce exacerbaciones del EPOC, y en pacientes que estuvieron hospitalizados, cubrir pseudomonas, porque es un germen que pueden haber adquirido en la internación previa. Acá tenemos la lista de antibióticos que elegimos para cada caso, pero acuérdense siempre de cubrir Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, moraxella, y en pacientes que estuvieron hospitalizados, la pseudomonas o neumococo también resistente. La ventilación mecánica invasiva, que la utilizamos en todo paciente que queremos ayudar a su respiración y que no queremos ponerlo en ventilación mecánica invasiva, y lo podemos hacer si el paciente tiene un nivel de conciencia que nos ayude, que colabore,
Por ejemplo, pacientes que tienen hipoxemia con PCO2 muy alta, estos pacientes EPOC muchas veces toleran mucho la PCO2 alta, valores de 60, 70 milímetros de mercurio de PCO2, podemos utilizar una ventilación mecánica no invasiva, podemos tomarnos esa libertad, porque son pacientes que están acostumbrados a manejar estos valores y que a lo mejor empezamos con todas las medidas para el EPOC, con los corticoides, con los antibióticos, con los broncodilatadores, y lo empezamos a mejorar, entonces le damos la chance que el paciente no sea conectado a una ventilación mecánica invasiva con todo lo que eso implica. Ahora, si el paciente tiene un nivel de conciencia alterado, está soporoso, no va a colaborar, bueno, decidimos en ese caso la ventilación mecánica invasiva. Pero recuerden que tenemos esta opción muy importante porque podemos muchas veces hacerlo al paciente de prescindir de una ventilación mecánica invasiva con todo lo que eso implica y las complicaciones a futuro. Ahí tenemos un paciente con una BNI, una máscara nasal de BNI. Este paciente puede comer, puede hablar, mientras, obviamente no cuando llega, cuando está compensado, pero mientras lo estamos compensando con esta máscara de ventilación mecánica no invasiva, este paciente puede mantenerse, digamos, con esas funciones tan importantes como hablar y como comer. Acá tenemos dos plaquitas de pacientes con EPOC agudizado, una de las cuales muestra que es una agudización de EPOC junto a una neumonía, cursando una neumonía, o sea, siempre la placa de tórax nos va a ayudar a descartar también otros diagnósticos posibles para hacer un tratamiento efectivo, o tenemos otra placa, un EPOC, que no nos dice más que el paciente que es EPOC, que tiene arcos costales marcados, hasta más del octavo arco costal que se observa, o sea, los diafragmas descendidos, atrapamiento aéreo, signos directos de atrapamiento aéreo, pero no tiene ninguna consolidación, es una exacerbación de EPOC que puede ser grave también, que puede estar acompañada de mucha hipercapnia, que puede estar acompañado de PO2 baja, pero no tiene una neumonía asociada, como en el caso de la otra placa de tórax. No sé si tienen alguna pregunta ¿alguna pregunta No hay pregunta, para doctora. hacerme de... ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Solo Bueno, agradecimiento a los alumnos. no, pero si no piensen y las contestamos, ¿eh? Bueno, los invito a los alumnos entonces que todas las dudas la vayan canalizando por el chat. Tengo una pregunta, dice Melanie. Ah, bueno. Sí. Vamos a ver qué es asmática. Ahí está. Después de neumonía. A ver, pregúntame, Melanie. A ver, está escribiendo. ¿Vos ves el chat, Darío, ahí? Ya la di, perfecto. Sí, la pregunta de Melanie es, en un paciente con insuficiencia respiratoria, EPOC versus insuficiencia cardíaca, la duda es que sea mixto, que tranquilamente puede serlo, ¿están indicados los corticoides? Bueno, una pregunta linda, porque esto nos cuestionamos siempre cuando estamos de guardia. Vemos que es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca franca, es un paciente POC, y no sabemos qué le produjo la insuficiencia respiratoria. Lo más probable es que este paciente, si tiene signos francos de insuficiencia cardíaca congestiva, si tiene una placa de tórax con redistribución de flujo, ponerlas de mariposa, llega al edema agudo de pulmón, no requiere corticoides. Si la insuficiencia cardíaca no es tan clara, como en el caso que les mencioné, si predomina el EPOC agudizado, en ese caso sí necesitamos hacerle corticoides. Si el paciente está hipertenso, ingresa con insuficiencia respiratoria y signos clínicos de insuficiencia cardíaca, los corticoides pueden perjudicarlo. Entonces, en ese caso, primero bajar la presión arterial, hacer diuréticos, vasodilatadores y ver qué pasa, porque si es
una sobrecarga hídrica el corticoide no lo va a ayudar, es más, lo puede muchas veces empeorar al levantar la presión sistémica, si está muy hipertenso. Entonces, en ese caso, priorizar qué es lo que encontramos en el examen físico y priorizar qué encontramos en la placa de tórax. No sé si está, Melania, si está correcta la pregunta. En este caso, ¿cómo tratamos las sibilancias? Las tratamos con broncodilatadores, y no se olviden, la insuficiencia respiratoria que dijimos, tratar la causa. Si es un paciente EPOC, que tiene insuficiencia cardíaca, está en insuficiencia respiratoria, trato primero la causa, trato la insuficiencia cardíaca, va a tener sibilancia, seguro que va a tener sibilancia. Primero me encargo de bajarle la presión, de darle vasodilatadores, y después ver qué pasa. Obviamente le damos nebulizaciones con salbutamol y con hipotropio que lo van a taquicardizar más todavía, pero bueno, necesito aliviar esas sibilancias y aliviar esa disnea del paciente, y espero ver qué pasa. Si con el curso del tiempo empezó a orinar el paciente, bajó la presión, sigue con broncoespasmo importante, bueno, por ahí empiezo con corticoides, porque también asumo que tiene una exacerbación de EPOC, y lo voy a beneficiar desinflamándolo. Pero inicialmente tratar la causa que lo llevó a este proceso. A ver la otra, Gonzalo. Teniendo en cuenta de que la principal causa de exacerbación del EPOC son las infecciones virales, ¿hay alguna recomendación para tratamiento antiviral? Bueno, también linda pregunta, Gonzalo. Si el paciente tiene una exacerbación de EPOC con un infiltrado radiológico que hace que vos lo tengas que internar, esté indicado el oseltamivir como antiviral, y ojo que estamos cursando una pandemia de coronavirus, ojo que no tenga un infiltrado y tenga nexo epidemiológico, y no estamos en Buenos Aires, seguramente en Buenos Aires también le van a dar un antiviral que pueda cubrir coronavirus, todo el tratamiento para coronavirus que tenemos a nuestro alcance, ¿no es cierto? Pero si es un paciente que tiene un infiltrado radiológico, EPOC, va a recibir seguramente ampicilina sulbactam, claritromicina, más oseltamivir, porque sabemos que estamos en época de gripes, estamos en época de influenza, que son los virus que mayormente producen las agudizaciones de EPOC. Así que en este caso estaría indicado. Si es una infección canalicular, en este caso no estaría indicado un antiviral, excepto que el paciente esté volando de fiebre, no mejore. Bueno, en ese caso podemos, si lo internamos se puede hacer hisopado para virus influenza A y B, obviamente que también se le haría en este caso hisopado para coronavirus, y antibiótico-terapia y antivirales. A ver si otra pregunta. Bueno, vamos a hacer con crisis asmática, que también el asma, patología sumamente frecuente en nuestro... De nada, Gonzalo, ahí te leo. Sumamente frecuente en nuestro medio las crisis asmáticas. El asma es una patología muy frecuente y muchos asmáticos deambulan por las guardias sin diagnóstico de asma. Entonces, yo lo que les quiero transmitir es, bueno, cómo abordar una crisis asmática, pero también lo importante de conducir estos pacientes, porque todo médico que hizo guardia vio crisis asmática, tanto en piso, en terapia, o médico que trabaja en un dispensario vio crisis asmática. Es imposible que un médico trabajando en la Argentina y en el mundo no vea crisis asmática, excepto que, bueno, que nunca haya hecho guardias, que sea otro tipo de medicina la que hace, pero un médico que hace guardias ve crisis asmática, y lo que les quiero transmitir es cómo conducir a este paciente para que no caiga cada rato en los guardias, cómo derivarlo y qué hacer en los primeros momentos. Bueno, esta es la definición de crisis asmática. Es un empeoramiento de esos síntomas que tiene habitualmente, parecido a la exacerbación del EPOC, teniendo en cuenta siempre el basal del paciente,
que, como les dije antes, puede ser la forma de presentación del paciente. Bueno, como ustedes saben, el asma tiene un diagnóstico clínico, como les digo yo a los alumnos, si han sido alumnos míos, el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico, la presencia de sibilancias recurrentes, la dificultad respiratoria, la presión torácica y la tos en formas recurrentes. Episodios que aparecen y a veces desaparecen casi en su totalidad. Tienen hiperreactividad bronquial y es una, como dice este último punto, es una enfermedad crónica de las vías aéreas que cursa con episodios recurrentes de exacerbación, y esos episodios a veces son graves, muy graves, que los llevan a la muerte. Esto es importante. El riesgo de padecer una exacerbación grave depende de la gravedad clínica del paciente, de su funcional respiratorio, de cómo venía tratado también, o el mal cumplimiento de esa prescripción médica. Y a pesar de que esta patología es tan frecuente, están estos pacientes subtratados, no están tratados en forma óptima. Por eso van tanto los guardias y por eso es tan frecuente recibir una crisis asmática en una guardia. Hay factores desencadenantes de la crisis de asma. Un paciente asmático, ¿qué es lo que el neumonólogo quiere que con su tratamiento? ¿Qué es el objetivo del neumonólogo? Que no tenga crisis. El asma no se cura, el asma va a convivir con el paciente, pero este paciente tiene que tener la posibilidad de hacer una vida normal, una vida como cualquier otro paciente con su medicación. Aparecen las crisis cuando aparecen factores desencadenantes, que son, bueno, está expuesto a alergenos, a lo mejor en su casa, como les dije, Telepoc, también puede pasarle a él, hay como una construcción, justo aparece una época donde hay muchas flores en el ambiente, y ese paciente que es alérgico, que es asmático, es susceptible a hacer una crisis asmática. Hay cambios bruscos de la temperatura, y a ese paciente puntual eso le hace mal y le da una crisis asmática. Está ingiriendo fármacos que le pueden provocar una crisis asmática, tiene una infección respiratoria, virósica o bacteriana, que le da una crisis asmática, estuvo expuesto al humo, a la marihuana, al tabaco, a pesticidas, aerosoles, y a lo mejor está embarazada y venía bien, venía basalmente muy bien, y con el embarazo apareció una agudización de su asma. O está haciendo mucha actividad física, cambió su forma de hacer actividad física y eso le generó crisis, o tiene estrés, o tiene reflujo gastroesofágico. Doctora, Todas pregunta. estas cuestiones. A ver, Juan, pregúntenme. Juan Fernando Marcópulos. Ajá. ¿Exacerbaciones por causas emocionales? Sí, en los asmáticos sí. Los EPOC no, en general los EPOC no se exacerban por emociones, pero los asmáticos sí, y es muy frecuente y en gente joven. Entonces, fíjense que ahí dice otros, ejercicio físico, estrés, a eso me estoy refiriendo, reflujo y embarazo, pero sí, por causas emocionales sí, y pueden ser graves. ¿Estamos? Todo depende del basal del paciente. Bueno, el diagnóstico, como ustedes saben, el asma en general lo sospechamos y lo diagnosticamos, el ABC es la clínica, la sintomatología, el examen físico, las sibilancias, que son auscultatorias, pero también pueden ser audibles. A lo mejor viene un familiar y dice, no, de vez en cuando le chifla el pecho, le escuchamos chillido, le escuchamos en la vía aérea, le hago la mnemotecnia. Eso es el diagnóstico de asma. ¿Qué encontramos en la placa del tórax? Signos indirectos de atrapamiento aéreo, o la podemos encontrar normal, y obviamente con la espirometría, con esas pruebas de función pulmonar, vemos si hay obstrucción al flujo aéreo, si hay reversibilidad, si la espirometría pre y post broncodilatador cambia y mejora, que eso es típico del asmático. Podemos tener espirometrías normales en un paciente que está controlado y también por ahí hacer una crisis asmática. El objetivo del tratamiento del asma, como les dije antes, es que el paciente esté lo mejor posible, que no se tenga que levantar a la noche con sibilancias, que duerma bien, que pueda hacer actividad física, que sus crisis, sus ataques sean mínimos,
que no tenga que recurrir a la guardia, que él pueda manejarse solo, que él sepa cómo manejarse frente a una exacerbación, que no use tantos broncodilatadores de acción corta, porque eso habla de que el paciente no está bien controlado, de que no tenga limitaciones al ejercicio físico, que pueda ser una actividad física normal, una actividad, nunca decirle a un asmático, no, no hagas ejercicio, no, prevenimos el asma del ejercicio, pero nunca decirle no hagas ejercicio, y que la espirometría sea lo más normal posible, lo más cercano a lo normal, y que no tengamos, obviamente, efectos secundarios de la medicación, porque si no le damos todo asmático corticoides sistémicos, nos tenemos redondo, Cushing, y van a dormir bien esos pacientes, pero van a tener otros efectos colaterales importantes por el uso de corticoides. Como sabemos que la enfermedad inflamatoria, sabemos que tenemos que darle muchas veces corticoides. ¿Qué es importante en las crisis asmáticas? Obviamente, cuando recibimos al paciente, identificar signos y síntomas de compromiso vital. ¿Qué paciente nos puede dar dolor de cabeza y hacernos correr en una guardia? Ese paciente que saturamos y que la saturación es un asmático, ojo, tiene una saturación de oxígeno menor de 90 y es lo más probable que tenga un infiltrado neumónico. Está con fiebre, está con mucha tos, con esputo purulento, y ese paciente ya tiene no solamente la alteración de la ventilación-perfusión, sino también tiene un trastorno tipo Jung, porque tiene una hipoxemia. Entonces, ojo con ese paciente. U ojo con el paciente que le hacemos una CO2 en la guardia y encontramos una PCO2 elevada. Ese paciente asmático con PCO2 elevado, ojo, porque ya su bomba muscular está afectándose, es signo de que va a hacer una parada respiratoria. Entonces, ojo con los signos y síntomas de compromiso vital, ojo con los gases en sangre. Por eso identificar los pacientes con asma potencialmente fatal. ¿Y quiénes son esos pacientes? Son los pacientes que tuvieron una crisis previa severa. Esto tiende a repetirse si no están bien tratados. Relatos de estuve intubado hace unos años, cuando estuve en terapia intensiva, ese paciente tiene una crisis y puede nuevamente ser fatal. Acá tenemos una pregunta, a ver. Juan Fernando. Mi hija a los 3 años hacía crisis sin sibilancia, solo hiperexpansión. Después con 1 o 2 PAP se escuchaban las sibilancias y muchas veces hay tanto silencio ocultatorio que no le podemos escuchar las sibilancias. Ojo con eso, porque por ahí las sibilancias la mejoraron y ahí, perdón, el broncodilatador la mejoró y nos dejó escuchar las sibilancias. Ella a lo mejor estaba taquipneica, tu hija estaba disneica, y era tal la obstrucción bronquial que había, no te digo un silencio ocultatorio, pero casi, y con el PAF mejoraba, y ahí la escuchaba la sibilancia. Eso puede pasar en asmáticos que son severos, no sé cómo está tu hija ahora, ¿no es cierto? Exacto, me pone, pero sí, eso puede pasar. Estamos, que no encontramos nada, por eso ojo con el silencio ocultatorio, Entonces, hay que identificar a esos pacientes. Obviamente que si un paciente viene con silencio ocultatorio, es un paciente que potencialmente está fatal. Espero que tu hija esté bien. Bueno, por eso les recalco acá, la historia de cuadros de asma grave que requirieron intubación y ventilación mecánica. Esos pacientes, cuando se exacerban, cuando hacen una crisis, pueden nuevamente requerir terapia intensiva y requerir intubación y ventilación mecánica. Fue hospitalizado en el último año, tuvo una crisis grave, o ese paciente también es potencialmente grave, fatal. Actualmente viene tomando corticoides sistémicos y tiene una exacerbación, entonces en ese caso la exacerbación es mucho peor porque ya viene con un tratamiento con corticoides y no mejora, entonces cuidado con este paciente. Utiliza hipatropia, salbutamol y no mejora, a demanda y no mejora, cuidado porque viene con 2 broncodilatadores que se usan en las exacerbaciones y no mejoran. Y tiene problemas psiquiátricos, psicosociales, usa muchos sedantes, cuidado porque también puede estar soporoso con hipercapnia porque está reteniendo dióxido de carbono.
Y es un paciente que discontinúa los tratamientos, es un paciente que no hace los tratamientos como corresponde, también puede tener una crisis fatal. Si tenemos la posibilidad de hacer un pico flujo en la guardia, únicamente nos va a servir si el paciente trae su equipito de pico flujo y nos cuenta cuál es su pico flujo habitual. Si no, aisladamente, o a lo mejor si queremos hacerlo en la guardia, al pico flujo, y cuando le damos el alta, porque lo mejoramos, no lo dejamos internado y se va a su casa, ver el pico flujo con el que se fue, que se parezca más a su pico flujo habitual, eso estaría bueno si podemos hacerlo, pero no es estrictamente necesario. ¿Estamos? Bueno, y por ahí nos puede ayudar para determinar una conducta para hacer un seguimiento, un tratamiento. Recuerden que si el paciente concurrió a una guardia con una exacerbación de asma, tenemos que mandarlo a la casa con corticoides sistémicos unos días hasta que pueda volver a asistir al control con su médico de cabecera, porque esa inflamación que logramos desinflamar en la guardia con corticoides endovenosos, intramusculares, va a continuar y se va a, digamos que el efecto de la medicación que nosotros le demos va a ser de horas o a lo mejor de un día, pero no más de 24 horas, y el otro día el paciente nuevamente puede asistir a la guardia, peor porque no tiene más el efecto de los corticoides que fueron administrados en forma urgente. Bueno, ¿cómo se presenta la crisis asmática? Ustedes ya lo saben: disnea, opresión del tórax, fundamentalmente a la noche, los síntomas que empeoran a la noche, despertando al paciente, los síntomas que aparecen entonces con infecciones virales, con estrés emocional, a veces con menstruaciones, con la presencia de animales, ácaros, hongos, humo de cigarrillo, las sibilancias audibles y las auscultatorias, obstrucción de la vía aérea, como ya sabemos, parcialmente reversible. Si tienen en su casa el pico flujo, nos comentan que les ha bajado el pico flujo, que habitualmente a lo mejor tienen 150 mililitros de pico flujo y vienen a la guardia con un 80, nos traen el pico flujo y nos muestran, o lo traen anotado. Y este paciente generalmente nos cuenta que el médico les dijo que tenía reversibilidad de la espirometría, o si nos traen una espirometría, vemos que hay una reversibilidad de más del 12% de 200 mililitros, post-broncodilatador, sabemos que es un asmático. Bueno, otros diagnósticos diferenciales que tienen que ser tenidos, por ejemplo en los niños, la rinosinusitis alérgica, ojo que no sea de una fibrosis quística en un niño, que no tengan adenopatías iliares en un niño y que esté dando obstrucción bronquial, un cuerpo extraño en un niño, cardiopatía congénitas, bronquiolitis, y en los adultos, que no sea un EPOC, una insuficiencia cardíaca y que debuta así con sibilancias audibles, tos y sibilancias incluso por medicamentos inhibidores de la angiotensina, obstrucción mecánica de la vía aérea o una embolia de pulmón recurrente que puede parecer como un asma recurrente. Para el diagnóstico de asma, ustedes saben que necesitamos la espirometría, que es muy importante, pero que obviamente en la guardia no vamos a tener la posibilidad de hacer una espirometría y tampoco estaría indicada. Obviamente que los pacientes que vienen a la guardia y nos comentan que su espirometría les daba muy mal, son los pacientes que peor se van a poner con la exacerbación. Entonces, ¿qué hacemos con la exacerbación de asma? ¿Cómo evaluamos el paciente? ¿Tiene riesgo de muerte? ¿Qué grave está ese paciente? Y bueno, si el paciente vemos que habla frases, que su frecuencia respiratoria está aumentada, pero que no está usando los músculos accesorios, no lo vemos agitado, se sienta para que lo examinemos, su frecuencia cardíaca está entre 100 y 120, y la saturación de oxígeno está entre 90 y 95%, ese paciente tiene una exacerbación leve, moderada, no es severa. Pero si el paciente habla frases o palabras, más que nada, palabras entrecortadas, está agitado, está encorvado, su frecuencia respiratoria supera los 30 por minuto, usa músculos accesorios, la frecuencia cardíaca está mayor de 120 y la saturación menos de 90, como les dije antes, ojo que ese paciente tiene una exacerbación severa y a lo mejor tenga un infiltrado también neumónico. Y potencialmente fatal. Ojo que el paciente está somnoliento, confuso, con un tórax silente,
Eso es una urgencia y tenemos que actuar rápido, porque ese paciente se nos puede morir en la guardia. ¿Qué hacemos con estos pacientes? A los leves, rápido le damos a todos, ¿no es cierto? Le ponemos salbutamol, 4 a 10 inhalaciones, con un espaciador, si tenemos aerocámara en la guardia mejor, la podemos repetir a los 20 minutos, iniciamos un tratamiento, si queremos hacemos dexametasona intramuscular, o si podemos le damos, si lo vamos a mandar a casa porque es una sensación leve, le podemos dar prednisolona vía oral, no más de 50 miligramos, y lo observamos a ver si mejora, con el tratamiento con los broncodilatadores, y si el paciente mejora, lo mandamos a la casa, como les dije, con corticoides vía oral sistémicos. ¿Estamos? Si el paciente mejoró, puede ir a su casa. Si el paciente no mejora, tenemos que tratar de dejarlo internado, lo manejamos con corticoides sistémicos, con oxigenoterapia, con broncodilatadores de acción rápida, y con corticoides sistémicos, como les dije anteriormente. Si el paciente está cursando una exacerbación grave con potencialidad de muerte, obviamente que va a una terapia intensiva y se maneja como toda insuficiencia respiratoria, con el uso obviamente de corticoides sistémicos. Si tenemos posibilidad, no estamos trabajando, de derivarlo a terapia, lo derivamos a terapia intensiva, y si no, pedimos un traslado en ambulancia. Usamos adrenalina, sí, si son pacientes jóvenes, podemos usar adrenalina subcutánea para ayudarlos a la broncodilatación, aparte de los corticoides y de los ABA y del hipatropio, y la adrenalina nos puede ayudar a salvar a un paciente, siempre y cuando el paciente no tenga arritmias cardíacas ni coronariopatías, porque lo taquicardiza un montonazo. Pero ese paciente que requirió adrenalina no se va a ir a la casa nunca, ese paciente que requirió adrenalina es un paciente grave, y se va a quedar internado. Si no tenemos la posibilidad de internarlo donde estamos trabajando, lo derivaremos. ¿Estamos? Acá les puse una recomendación, que cuando tenemos un broncoespasmo severo y que no tiene respuesta al beta 2, usamos el bromuro de hipatropio, porque estos pacientes, la asociación de los dos, los ayuda mucho. Lo podemos hacer en la misma solución para nebulizar, o lo podemos utilizar en PAF, que vienen en PAF, combinados o no, para que el paciente reciba los dos broncodilatadores y digamos que su potencia digamos, tenemos una sinergia en la broncodilatación. Bueno, la oxigenación da 3 a 5 litros, el objetivo es mantener una saturación de oxígeno por encima de 90. Estos pacientes en general no están acostumbrados a manejar presiones de oxígeno bajas, no son como los pacientes EPOC, donde con 88, 87 de saturación nos conformamos. Y otra recomendación, no dar adrenalina a pacientes mayores que tengan coronariopatía previa. El seguimiento de estos pacientes, vemos si vuelve a la guardia, si le decimos mañana estoy de guardia de nuevo, te controlo, bueno, vemos cómo está mejorando. Continuamos con metilprednisolona porque sabemos que no va a mejorar en 1 o 2 días y que esa inflamación no se la vamos a cortar enseguida. Y si hay factores de riesgo modificables, por ejemplo, fuma, consume marihuana, obviamente hablar sobre el tabaquismo y hablar con este paciente que esas situaciones, esa exposición a estos factores de riesgo le condicionan más crisis asmáticas. Bueno, quiero saber si están aburridos o no, si están embolados o no, hablando en palabras simples, y que me hagan preguntas porque probablemente ya no me entienden más, ya están aburridísimos. No sé si tienen alguna pregunta. Por el momento no, doctora. Ah, sí, aquí entró Por el una. momento no. Sí, no sé si una pregunta, pero dice María Eugenia Rolón con respecto al uso de teofilinas. No sé si quiere que comente algo respecto a Bien. eso. Y sí, el uso de teofilinas, quien les está hablando, lo usó muchísimo. A la teofilina y a la aminofilina están en desuso porque se demostró que realmente no mejora en el paciente. Digamos que quedó en desuso. Yo las he utilizado mucho en pacientes asmáticos que entraron a la guardia, goteo de aminofilina endovenoso y después teofilina oral. En general no lo usamos más a la teofilina oral. Y la aminofilina en forma endovenosa, yo consideraría que si el paciente es hospitalizado
y no mejora en una terapia intensiva, nadie va a cuestionar el uso de una minofilina, por más que las guías no lo recomiendan. Es muy taquicardizante, si son pacientes jóvenes se pueden usar, y si ayuda a evitar a que el paciente entre en una ventilación mecánica invasiva, bienvenida sea la aminofilina, ¿no es cierto? Nadie lo va a cuestionar. Y han sido usados ampliamente durante muchos años, lo que pasa es que ahora están en desuso. La teofilina vía oral directamente no sería recomendado. Y la aminofilina endovenosa, en el caso de que podamos usarlo, que el paciente pueda taquicardizarse, que no es un paciente con arritmias, no es un paciente anioso, también podríamos usarla. Obviamente que antes usamos la adrenalina, antes usamos los beta-2 cada media hora con el bromuro de patopio, los corticoides en bolo, de acción rápida, pero bueno, si el paciente no mejora, no estaría mal una aminofilina, hacer endovenoso en bolo, en goteo continuo, hacerlo en media hora, 2 ampollas de aminofilina, que es lo que hemos usado siempre. Incluso después le dejábamos un goteo, y el paciente mejoraba, entonces lo suspendemos. Pero tampoco está indicado después seguirlo con teofilina vía oral. Bueno, hay 2 más, yo no sé si vamos a terminar. Estamos en tiempo todavía. ¿Estamos en tiempo? Sí, sí. Tengo el matiz. No, abajo sigue hemoptisis, que abajo de asma viene hemoptisis. Ajá, sí, le puse eso porque seguro que están aburridos ya. Seguro. Bueno, hemoptisis, chicos, otra urgencia en neumonología. Hemoptisis asusta muchísimo a los pacientes, los lleva a la guardia. Ustedes saben que es la expulsión de sangre por la boca. Es un esputo que puede ser esputo teñido con sangre o directamente sangre por la cavidad orofaringia, que viene de la vía aérea. Es muy alarmante en la patología respiratoria y en las guardias. Ustedes saben que vienen pacientes con hemoptisis y vienen desesperados. Generalmente son episodios autolimitados, a pesar de lo aparatosos que parecen, se autolimitan. Disculpe, doctora, Sí, si tengo una pregunta de Bruno Morales. sí. Él dice, consideraciones, recomendaciones frente a una exacerbación de EPOC-asma en el contexto de COVID. Pregunta, teniendo en cuenta la Muy bien. amplitud de manifestaciones que presenta este virus. Bien. Generalmente los pacientes, primero tenemos que tener en cuenta la epidemiología. Si estamos en este momento en Santa Fe, que hoy no tenemos todavía brote con circulación comunitaria en Santa Fe, por eso muy importante la epidemiología. No es lo mismo estar trabajando hoy en Jujuy, que hay muchos casos, que en Santa Fe, que en Rosario o Buenos Aires. Entonces, muy importante la epidemiología. Generalmente el paciente EPOC hoy está haciendo una reclusión importante por la pandemia. El paciente con EPOC, que se conoce EPOC, no sale, se está cuidando muchísimo, no está yendo a trabajar, no se expone porque sabe que si adquiere un coronavirus es un paciente de riesgo y su vida estará en peligro. Entonces, importantísimo el interrogatorio, la presencia o no de fiebre, los contactos epidemiológicos para solicitar un hisopado o no. Y la posibilidad de hacerle placa de tórax para ver si tiene infiltrado o no ese paciente. Lo mismo pasa con el paciente asmático. Entonces, si el paciente no tiene los síntomas cardinales del COVID, que es, muchas veces se mezclan con los de asma o saturación de asma y EPOC, pero la ausencia de fiebre, la ausencia de pérdida del olfato y del gusto, la ausencia de un nexo epidemiológico, uno lo descartaría. Si el paciente entra a una institución, yo creo que se desencadenan al tener esos síntomas cardinales mezclados, se van a hisopar esos pacientes, más si tiene fiebre, porque no se puede descartar hoy por hoy la infección por COVID. Si se institucionaliza, se va a hacer placa de tórax o tomografía de tórax para descartar la afección parenquimatosa por COVID. Entonces, en la guardia, estar alerta
al nexo epidemiológico, estar alerta a la presencia o no de fiebre, al comienzo de cómo fue, a los síntomas extrapulmonares, al decaimiento, al dolor muscular, a la astenia, a la dinamia, a todos esos síntomas extrapulmonares que nos hacen pensar en una infección sistémica y en una infección generalizada, digamos, perdóname la redundancia, que sería el COVID. ¿Estamos? Pero el paciente POC, que ha estado en su casa, que no tuvo nexo con nadie que estuvo infectado por COVID, que ha hecho la cuarentena, y les vuelvo a repetir, los pacientes con EPOC se están agudizando menos también porque salen menos, se pescan menos virus, ¿estamos? Entonces, vemos, como les pasa a los pediatras, una disminución de las exacerbaciones, ellos ven menos consultas pediátricas por infecciones virales, porque están quedando en la casa los pacientes, ¿eh? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, que está perfecta hecha, ¿estamos? No hay más preguntas, doctora. Puede continuar. No hay más preguntas buenas. No sé si al que me preguntó sobre el COVID le contesté como corresponde y entendió. Sí, muchísimas Digamos, gracias. Muy clara la explicación, dijo Bruno. Bueno, bárbaro, bárbaro. Volviendo a la hemoptisis, pero interrúmpame cuando quieran, porque si no esto es un monólogo y no me gusta, me aburre a mí también. Estos episodios son generalmente autolimitados, como les dije, de hemoptisis, y muchas veces obliga a saber si estamos frente a una urgencia o no, y ver la etiología. Si ocasiona dificultad respiratoria, hipoxia, puede poner en peligro la vida del paciente y necesitamos saber dónde lo vamos a manejar al paciente, si lo vamos a manejar en forma ambulatoria, si lo vamos a internar, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Primero clasificarla, ver si pone en peligro su vida o no, si no es grave o si es masiva y pone en peligro su vida. Las no graves generalmente son esputos hemoptoicos con 15 a 20 mililitros de sangre por día, o sea, una escasa cantidad. La moderada tiene 60 mililitros por día, amenazante de 120 mililitros hasta 200 mililitros y masiva 200 mililitros en 24 horas. Esa sí amenaza la vida del paciente. Como sabemos, la circulación bronquial es generalmente digamos, la causa más importante de hemoptisis, por eso es una sangre roja rutilante, sangre oxigenada. Además, muchas veces las arterias bronquiales oxigenan, irrigan a lesiones de la vía aérea, entonces es por eso muchas veces muy importante y a veces asusta mucho al paciente. Bueno, la etiología. La causa más frecuente de hemoptisis son las causas infecciosas. Recuerden siempre que un paciente puede debutar en una tuberculosis con una hemoptisis, un esputo mucopurulento, pero que generalmente no es brusco de comienzo. A ver, no importa. A ver, yo no alcanzo a leer. Tengo una pregunta respecto al FIO2. A los pacientes con EPOC se les administra 24-28%. A los pacientes jóvenes y sanos previamente se les administra 50%. Mi pregunta es, ¿a quiénes se les administra 100%? Bueno, primero principal, tenemos que tener en cuenta, como yo les dije, lo que lo llevó a la insuficiencia respiratoria. Es un paciente joven, como les dije, les di el ejemplo, que no está acostumbrado a manejar presiones de oxígeno bajas. Si yo le pongo una máscara de Venturi con un 28% y logro una PO2 de 60 o más, una saturación de 90 o más, me quedo con los 28, que le administré 28% con Venturi. Si necesito 36, le pongo 36. Si necesito 50, le pongo 50 a ese paciente joven. El paciente POC, ya estuvimos hablando, que está acostumbrado a manejar presiones de oxígeno más bajas, entonces con 87% de saturación, 58 de PO2 me conformo. Y a quienes le doy al 100%, y le voy a dar al 100% al que está con una intoxicación por monóxido de carbono. Le pongo una máscara con reservorio para lograr un 90% de administración de oxígeno, estamos con 100%. O también, por ejemplo, un paciente con distrés respiratorio, yo sé que ese paciente va a terminar una ventilación mecánica invasiva, mientras lo estoy derivando, mientras intento derivarlo, a pesar de que tiene un shunt este paciente,
y que no va a mejorar rápidamente con oxígeno, pero puedo darle presiones superiores hasta que consiga una derivación en plan terapia intensiva y, si es necesario, la ventilación mecánica no invasiva o invasiva. A ese paciente que tiene un shunt y que está en insuficiencia respiratoria y que está mal, le puedo administrar mayores fracciones de oxígeno en espera de conseguir una, digamos, ventilación mucho más satisfactoria. Sabemos que no lo vamos a mejorar al paciente rápidamente, sabemos que si tiene una neumonía con distrés nos va a costar mucho mejorarlo, y sabemos que si tiene un distrés por otra causa nos va a costar muchísimo más mejorarlo. Entonces a ese paciente le puedo administrar, mientras consigo un traslado, oxígeno a casi 100%, con una máscara con reservorio. No sé si está la pregunta contestada. Sí, después salen por YouTube, porque llegaron por YouTube. Ah, ¿las tenemos acá? Sí. Después, las respuestas se las pueden tener después. Tenemos una de Ailén Salcedo que dice: luego de la crisis asmática al alta, los corticoides los dejamos por 3 a 5 días, vía oral, o se puede considerar vía inhalatoria. No, después de una crisis asmática, a Ailén le dejamos corticoides sistémicos, si podemos, una semana, 15 días. Recuerden, van a volver a inflamarse, le dejamos una semana o 15 días, que los podemos suspender sin ningún problema, en forma brusca, porque no vamos a producir una insuficiencia suprarrenal por el uso de corticoides, 10, 15 días, entonces 3, 4 días es muy poquito, realmente lo dejamos como mínimo una semana, 10 días, ¿estamos? Después, la última, de Silvina Siam. Tiene buena experiencia en el uso de Monte Lucas en pacientes en rinitis y psicología abajo, ya que son medicamentos caros y los CAPs no están disponibles. Sí, pero la experiencia es buena. O sea, esos pacientes que tienen mucho componente, pero mucho componente rinítico, hasta de lagrimeo, porque son pacientes que son hipersecretores, hay mucha experiencia y buena experiencia al dar el Montelukast como tratamiento crónico preventivo, no la crisis asmática, no, porque no, para actuar necesitan un tiempo, pero en estos pacientes que tienen mucho componente alérgico, digamos, que tienen esas rinitis feas, que hacen sinusitis, que hacen los lagrimeos en los ojos, esos pacientes andan bien con Montelukast usado de forma crónica. No sé si me quieren preguntar algo más. No hay más preguntas. Aquí por el canal de YouTube le están mandando los agradecimientos por las preguntas que hicieron. Bueno, si nos entendimos, ¿eh? Bueno, con respecto entonces a las hemóptisis, no olvidarnos de la tuberculosis, porque aparece en las guardias, aparece en la parte pública, en la parte privada, aparece en una consulta domiciliaria. Son pacientes que en general no tienen una hemóptisis de forma aguda. Empezó con un esputo mucopurulento, hace 15 días que está con un catarro y esputo purulento, y agrega un episodio de hemóptisis. Entonces, ese paciente tenemos que sospechar tuberculosis, tenemos que pedir una vaciloscopía de esputo, o, si no tenemos en nuestro medio, garantizar los recursos para que este paciente digamos, tenga a su alcance la posibilidad de juntar una vaciloscopía de esputo y llevarlo a un laboratorio. Las causas también frecuentísimas son las traqueobronquitis, que tosen mucho, mucho y lesionan vasitos de la vía aérea y producen hemóptisis, que también se superautolimitan. Las neumonías pueden tener esputo purulento, los abscesos de pulmón, las micosis, las parasitosis, los histidatídicos. Lejos a la cabeza, las causas infecciosas son las más frecuentes de hemóptisis. Las aspiraciones de cuerpo extraño, ¿por qué? Porque se lesionan la vía aérea, y obviamente los tumores bronquiales, primarios y secundarios, dan hemóptisis. Los traumatismos de tórax, enfermedades autoinmunes, hemosiderosis, el síndrome de Goodpasture, la granulomatosis de Wegener, otras como las vasculitis, que dan hemóptisis con compromiso parenquimatoso. En este caso, le voy a pedir una placa de tórax al paciente y voy a ver infiltrados alveolares bilaterales, en el síndrome de Goodpasture, un infiltrado bilateral difuso, de vértice a base, y va a tener problemas renales asociados, y va a tener un antecedente importante asociado. ¿Estamos?
Es raro que caiga una guardia, sino son más pacientes que van a ir a una consulta médica. En el interrogatorio, aparte de apneicos, taquipneicos, van a contar que han tenido catarro con eliminación de sangre. Vasculopatías pulmonares, la embolia de pulmón, la hipertensión pulmonar, las malformaciones arteriovenosas, que también en ellos voy a encontrar, en las malformaciones arteriovenosas, voy a encontrar patología en la placa de tórax. Entonces, primero hacemos un diagnóstico diferencial del sangrado. Más de una vez, el sangrado no es sangrado, es contenido gástrico. Es un color diferente, la hematemesis que el de la hemoptisis, el color rojo es mucho más oscuro en la hematemesis, hay grumos, está mezclado con alimentos muchas veces, tiene antecedente de epigastralgia, tiene náuseas persiguiendo, pero a veces los pacientes se confunden y no tienen hemoptisis, sino tienen una hematemesis. Cuando es de origen respiratorio, es rojo brillante, es espumoso, fluido, mezclado con esputo muchas veces, el pH, bueno, es alcalino, están acompañados de dolor torácico o sensación de goteo, tienen como gorgoteo, tienen como algo libre, describen ellos a nivel de la vía respiratoria y tienen tos persistente. Entonces, ¿cómo evaluamos la hemoptisis? Ya vimos que vemos la cantidad, si tiene 200 mililitros, es un paciente que está con una hemoptisis que le puede provocar la muerte, entonces es un paciente que amenaza su vida, lo revisamos, hacemos el examen físico, placa de tórax fundamental, porque puede ser que encontremos una neoplasia, una placa que nos haga pensar en tuberculosis, en neumonía. El laboratorio, un hemograma con blancos, con coagulograma, urea creatinina, perfil de coagulación, si podemos hacer un bar en el esputo, o sea, esa placa de tórax a nosotros nos va a guiar por el camino de lo que tenemos que ir solicitándole en el laboratorio. Fundamentalmente, si vemos lesiones cavitadas que nos hace pensar en tuberculosis, vamos a pedir un bar, o un micológico de esputo, o a lo mejor vemos lesiones quísticas y pensamos en una hidatidosis y le pedimos un arco 5. O sea, esa placa de tórax es el puntapié inicial para ver el camino que vamos a tomar para el diagnóstico de la hemoptisis. Obviamente que la tomografía de tórax, estos pacientes a lo mejor no lo resolvemos, nosotros si estamos en una guardia o un necesario, sino que tenemos que derivarlos para que les hagan una tomografía de tórax. La broncofibroscopía, porque muchas veces puede ser diagnóstica y terapéutica. Si el paciente se somete a una broncofibroscopía y encontramos un tumor sangrante, muchas veces hacemos una actitud terapéutica con la instilación de solución fisiológica fría, con la instilación de adrenalina para poder cauterizar esos vasitos que le están dando la hemoptisis. O sea que muchas veces es diagnóstica y terapéutica. Un ecocardiograma, por ejemplo, que nos muestre hipertensión pulmonar severa, en ese ecocardiograma muchas veces nos ayuda al diagnóstico. Este paciente con hipertensión pulmonar severa, cuando le hice la placa de tórax, no encontré lesiones parenquimatosas, pero sí un arco de la pulmonar marcado, los ilios pulmonares bien vasculares, porque tiene hipertensión pulmonar, entonces ese paciente se merece un ecocardiograma. Entonces la valoración de la hemoptisis es una valoración clínica inicial, No podemos prescindir de una plaquita de tórax en un paciente con hemoptisis, probablemente tampoco podemos prescindir de una tomografía de tórax. Lo que podemos hacer en la guardia es el manejo inicial del paciente con hemoptisis. Bueno, obviamente que si es una hemoptisis masiva, va a terapia intensiva, lo tenemos que dejar en reposo, tenemos que monitorearlo continuamente, que no esté hipotenso, que no se choque el paciente, que esa hemoptisis no pueda obstruirle la vía aérea, lo tenemos que estabilizar, ponerle vías, observar cómo está su mecánica respiratoria, solicitar estudios de coagulación, controlar el sangrado, si tiene una coagulopatía, corregirla, si es una neumonía con hemoptisis, iniciar tratamiento para neumonía. Muchas veces consulta con neumonología o al cirujano de tórax y a veces al hemodinamista, broncofibroscopía en el caso de tener que cohibir esa hemorragia, hacer un lavado con solución helada o adrenalina para ayudarlo a cohibir esa hemorragia, y a veces está indicada la angiografía con embolización arterial, por ejemplo en las malformaciones arteriovenosas que son muy sangrantes, necesitamos una angiografía, o sea,
todo esto requiere de un centro de mucha complejidad. Si necesitamos colocar un tubo endotraqueal, a lo mejor tenemos una hemoptisis masiva que sabemos que viene del pulmón izquierdo, hacer una intubación selectiva, hacer una broncoscopía rígida o pedir al cirujano directamente una cirugía de tórax. O sea, esto manejado en un centro de mucha complejidad. Pero se los menciono, ¿por qué? Por la frecuencia de este motivo de consulta en guardias, de la hemoptisis, y no se olviden nunca la patología infecciosa de la cabeza, la tuberculosis, no olvidarse de la tuberculosis, porque son pacientes que necesitamos conducirlos a que puedan tener un diagnóstico rápido, para empezar un tratamiento rápido, y para que esta patología no se extienda en convivientes del paciente, en familiares. Este caso que les traigo es una paciente joven que tiene un EPOC postviral. Esta chica tiene un EPOC porque en la infancia tenía una virosis fuerte, una virosis importante, la virus de influenza, y tiene un EPOC postviral, y el motivo de consulta de ella fue hemoptisis. Fíjense lo que tiene, aparte de tener parénquima pulmonar enfisematoso y destruido, tiene zonas de bronquioloctasias importantísimas, y esas bronquioloctasias estaban irrigadas por arterias bronquiales, entonces hacía fenómenos de hemoptisis a repetición de mucha cantidad de líquido, por lo que ha estado internada en terapia intensiva, y ese vidrio esmerilado muchas veces nos hizo pensar si no tenía una hemorragia alveolar esta chica. Cuando le hicimos un lavado bronquial tenía abundantes glóbulos rojos, no tenía algo de macrófagos con hemosiderina, pero los episodios resolvían espontáneamente y eran sangrados cuando se sobreinfectaban estas bronquiectasias. Entonces, bueno, les traje este caso a colación porque es un caso anecdótico que no hay muchas veces, pero esa bronquiolectasia a estas pacientes le daban hemoptisis y hemoptisis masiva. Bueno, terminamos aquí lo de hemoptisis. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. No, doctora, no tengo ninguna pregunta. Si quieren los dejamos que piensen un ratito los chicos. Bueno. No sé hasta qué hora tenemos tiempo, porque todavía tenía algo de neumonías para que charlemos. Probablemente, como todos saben, neumonías son 2 o 3 palabras. Creo que tenemos tiempo. Sí, doctora, Te sí, pregunto, sí, hay tiempo, hay tiempo. ¿estamos en tiempo? Sí. Yo sé que el aburrimiento debe ser, pero bueno, hacemos un pequeño recreito y pasamos a neumonías. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, le quería refrescar esto de las hemoptisis porque lo van a recibir en las guardias. No es tan frecuente como el asma, como el EPOC agudizado, pero lo van a recibir seguramente en las guardias. Perfecto, doctora. Bueno, entonces hacemos una breve pausa. Sí, hacemos una pausa y ya seguimos, porque en neumonía seguramente ellos saben y han leído los consensos y las guías, pero hay algunas cositas a tener en cuenta para cuando ven en la guardia un paciente con neumonía. Perfecto, doctora. Bueno, entonces hacemos una pausa de 5 minutos. Cualquier pregunta la hacen por el chat y luego la respondemos. Continuamos. Bueno, obviamente que ustedes neumonías lo han leído y ven y seguramente están empapados. Estas recomendaciones son para pacientes que llegan a los servicios de urgencia. Es un repasito, ¿por qué? Porque en la atención primaria van muchos pacientes con neumonías y es importante la evolución inicial del proceso. Hay una incidencia alta de neumonías en la comunidad. El 75% de las neumonías se diagnostican y se ven en la guardia, entonces es importante conocer el manejo óptimo, y también representa el origen de los pacientes con shock séptico y sepsis que se diagnostican, tienen el foco inicial en la neumonía. Entonces, en las terapias intensivas, que haya un paciente con shock por neumonía aguda de la comunidad, no es raro. Bueno, como ustedes saben, los gérmenes más frecuentes
muchas veces no podemos diagnosticar el agente etiológico de la neumonía, en la mayor parte de los casos no se diagnostica el agente etiológico. Estafiloneumonía de la cabeza, los gérmenes llamados atípicos, el hemófilo de influenza, el Staphylo aureus, las enterobacterias, los virus. Y cuando tenemos los pacientes en la guardia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el abordaje de la neumonía? Las características del paciente, como ustedes lo saben, y están escritas en todas las guías. Si estamos frente a un paciente anciano, o que está institucionalizado, no me sale, institucionalizado, o es un paciente EPOC, o que fuma, o es un paciente portador de bronquiectasias, que se conoce portador de bronquiectasias, o es un joven con fibrosis quística, o es una persona que consume alcohol, o está en una cárcel por diversas causas, o es un paciente que ha viajado a una zona donde hay COVID, donde hay gripe, o es un paciente que tiene mal aspecto y una boca con infección crónica, o un paciente que se puede haber aspirado, o es un paciente HIV avanzado, o que consuma drogas por vía parenteral, o que está recibiendo tratamiento con esteroides crónicos, o que tiene otras comorbilidades importantes. Entonces, todo esto que le preguntamos al paciente o a la familia es importante para aproximarnos a un diagnóstico etiológico, porque como sabemos, a las neumonías las tratamos de forma empírica inicialmente, porque es poco probable que después tengamos el nombre y el apellido del microorganismo causante de la neumonía. Siempre el abordaje al neumococo pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae es el primer germen productor de neumonías, pero hay otros gérmenes que, por ejemplo, prevalecen en un grupo determinado, como por ejemplo la tuberculosis en pacientes que estuvieron en cárceles o en pacientes con foco positivo para tuberculosis. Y la pseudomonas aeruginosa en pacientes ancianos o pacientes que tienen fibrosis quística, al igual que el Staphylococcus aureus. Cuando evaluamos un paciente con neumonía, queremos saber y queremos ver si hay criterios de gravedad, que nos van a anticipar de que el paciente no va a andar bien y que no lo podemos manejar en forma ambulatoria. Obviamente, cómo está oxigenando, cómo está su presión arterial, sistólica o presión arterial media, si tenemos la posibilidad, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo está, según los criterios de sepsis, si está acompañado de hipertensión arterial, de taquicardia extrema, de shock. Otros aspectos muy importantes, si el paciente es un inmunodeprimido, si es una embarazada, si está descompensando esa neumonía una enfermedad de base, o si tiene factores de riesgo para patógenos resistentes, por ejemplo, un paciente que estuvo hospitalizado, o es un paciente que ha recibido antibiótico-terapia previa. Si podemos, o sea, para hacer el diagnóstico de neumonía necesitamos una placa de tórax. Si vemos que es un paciente que tiene complicaciones, por ejemplo, un absceso de pulmón, derrame pleural, o si el paciente venía en tratamiento 48-72 horas con un antibiótico bueno para neumonía, pero persiste febril. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esos pacientes y esos criterios de gravedad en la guardia para manejarlos de la mejor manera posible. Sabemos que en las neumonías la forma de presentación puede ser un síndrome típico o atípico o mixto. No hablamos más, ¿no? Quedó un poco en desuso el término de neumonía típica o atípica, porque sabemos que los gérmenes que dan una neumonía atípica también pueden dar una neumonía típica o un síndrome típico, y que con esto, con la presentación clínica, muchas veces nos podemos equivocar si pensamos en un solo patógeno. Entonces, hablamos de síndromes típicos o atípicos, o el síndrome mixto. El síndrome típico, el que ustedes conocen como presentación bien aguda, fiebre alta, tos productivas, el herpes, el dolor torácico, la presencia de consolidación en la placa, pero también en el examen físico de síndrome de condensación, con rales crepitantes, con soplo tubario, con actividades de la percusión, y la placa de tórax con una consolidación limitada, homogénea, que puede no tener broncograma aéreo, pero hay que buscárselo.
Entonces, bueno, ahí sabemos que esto corresponde fundamentalmente al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus, a la Moraxella, pero también otros gérmenes de los que antes llamábamos atípicos, un micoplasma también puede dar un síndrome típico de su forma de presentación. Y podemos tener el paciente que empieza en forma insidiosa, con febrícula y después hace fiebre, donde predominan los síntomas extrapulmonares, artralgia, cefalea, trastorno de estado de conciencia, vómitos, diarrea, acompañando esa neumonía, y a veces no tienen tos o tienen escasa tos y no tienen catarro. Y en la placa de tórax podemos ver que tienen afección multiglobar, o sea, no solamente un lóbulo afectado por esa neumonía o un patrón intersticial, y en ese caso podemos estar pensando si está en una zona de zoonosis, por ejemplo una citacosis, si el paciente tiene aves en su casa, o bien, por ejemplo, en una leptospirosis, si estuvo en contacto con zonas que pueden haber estado inundadas, donde hay roedores, agua estancada, y lo vimos nosotros en las inundaciones pasadas, que pacientes que habían estado en esos territorios inundados consultaban con neumonías que tenían mucho componente transpulmonar y el infiltrado a lo mejor que era multilobar o lobar y tenían una leptospirosis. Le hacíamos los TRs y eran positivos para leptospirosis. Y puede también el paciente tener un síndrome mixto, empezar como un gran síndrome atípico, con mucho compromiso extrapulmonar, para luego convertirse en un síndrome pulmonar típico de neumonía. Todas estas guías que ustedes leen de los consensos nacionales o internacionales y las guías para neumonía nos hablan también de las escalas de valoración que son muy importantes y que las tenemos que tener en cuenta porque nos ayudan al manejo del paciente, si tienen riesgo o no para complicaciones, si tienen patología asociada o no, y cómo se presentan al examen físico y a la consulta de la neumonía. Esas guías, el PSI, que es la más usada, o el CURB 65 que ustedes conocen, muy utilizadas en la clínica, sirven. Y es así como nosotros la podemos encuadrar a la neumonía inicialmente. Si el paciente no tiene riesgo, no tiene una escala, un valor elevado en el PSI o en el CURB, es el paciente que vamos a poder manejar en forma ambulatoria y dar un tratamiento antibiótico si es que su medio social lo favorece y puede adquirir la medicación, y lo vamos a poder manejar con un riesgo bajo por vía ambulatoria. Ahora, si el paciente tiene patología asociada, hepatopatía, insuficiencia cardíaca, EPOC, nefropatías, y a su vez le podemos poner en el examen físico que encontramos frecuencia respiratoria elevada, presión arterial de oxígeno baja, una hipertermia importante o una hipotermia, y podemos hacerle laboratorios para ver cómo está su uremia, cómo está su ácido base, cómo están sus glóbulos blancos, vemos que el paciente tiene puntuación alta para un paciente que va a andar mal, pero en forma ambulatoria lo dejamos internado en sala común, o si tiene criterios para terapia intensiva, en terapia intensiva. Pero estas escalas de gravedad de neumonías que se han establecido sirven mucho y han cambiado el manejo de estos pacientes y han ayudado a que disminuya la mortalidad por neumonías. Como siempre les digo yo a los chicos, que seguramente hay algunos estudiantes que me tuvieron de docente, es un abanico de posibilidades de la neumonía. El abanico en un extremo, en un espectro, el paciente que se va a la casa con su antibiótico y en 7 días resuelve su cuadro. Otro paciente que a lo mejor necesita estar internado en la parte media del abanico, se interna en una sala general, se administra antibióticos endovenosos y se va a la casa en 2 o 3 días, en 3 días porque deja de hacer fiebre y está mejor. El paciente que se interna en terapia, y en un punto del extremo, el paciente grave que tiene que estar en terapia intensiva y que a lo mejor tiene que ser sometido a ventilación mecánica invasiva. Estas escalas que ustedes conocen y leen son muy importantes porque ayudan al manejo y a disminuir la mortalidad por neumonía. Fíjense, acá tenemos otros criterios adicionales a una de estas escalas, que es la del PSI, que son cómo está la PO2 del paciente, si es menor de 60 milímetros de mercurio, o si su saturación de oxígeno, como hablamos de insuficiencia respiratoria, es menor de 90, son criterios adicionales para hablar de gravedad de neumonía. O vemos que hay una enfermedad, por ejemplo, una diabetes descompensada,
o vemos en la placa de tórax que hay un derrame pleural, o tiene una cavitación el paciente, o vemos que tiene en la placa de tórax una extensión multilobar o bilateral. El infiltrado no es lobar, es bilateral o a veces multilobar. Si tiene clínica de sepsis o sospecha de bacteriemia, el paciente está hipotenso, el paciente tiene muchos chuchos, el paciente está muy taquicárdico, ese paciente va a tener mala evolución si no lo dejamos internado y no lo tratamos oportunamente y rápidamente. A veces son pacientes que a lo mejor tienen una neumonía lobar, pero tienen intolerancia oral, tienen vómitos, tienen problemas sociales, enfermedad psiquiátrica, entonces ese paciente tiene que ser hospitalizado. O pacientes que no han respondido inicialmente al tratamiento antibiótico con un buen antibiótico adecuado para neumonía. Esta es la escala de Kurth, también muy utilizada, confusión, la uremia, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor de 65 años, que le da una puntuación al screening que le hacemos al paciente y la decisión de internarlo o no, de manejarlo en forma ambulatoria o no, y de colocarlo en una sala general o en terapia intensiva. Cuando definimos una neumonía que es grave, esa neumonía es en un caso que está propenso a tener una mala evolución y complicaciones. Tiene inestabilidad hemodinámica y respiratoria, requieren la observación continua, los cuidados continuos en la terapia intensiva. Entonces, esa neumonía que vemos que potencialmente tiene esos parámetros hemodinámicos alterados, que tiene frecuencia respiratoria muy elevada, esa neumonía es una neumonía grave y tiene mucho mayor riesgo de fallecer. Esa que requiere de cuidadosos observación por parte del médico y de la enfermería, es una neumonía grave que no siempre termina en asistencia respiratoria mecánica, pero que potencialmente puede estarlo. Esa es la que llamamos neumonía grave, que puede conducirlo a la muerte, que tiene una mortalidad elevada. Bueno, de los antibióticos sabemos que están en las guías, los antibióticos para cada grupo poblacional, para ese paciente sin comorbilidades, para ese paciente con comorbilidades, para ese paciente que viene de un geriátrico, para ese paciente que viene de haber estado hospitalizado o que recibió tratamiento antibiótico por otra causa y que puede tener una resistencia, un estreptococo resistente porque recibió antibiótico-terapia previa o un estafilococo aureus también resistente. Sabemos cómo abordarlos porque están escritos en las guías y esto está en todos lados y se conoce. Pero estas guías que tenemos nosotros y escalas de gravedad nos ayudan mucho a la elección del tratamiento antibiótico. Los pacientes que se van a quedar en la casa, los pacientes que van a ser hospitalizados, los pacientes que van a ir a una asistencia en terapia intensiva, qué pacientes y qué elección de antibióticos tenemos. Esto está totalmente difundido y ustedes seguramente lo conocen. Los pacientes que van a UTI, generalmente les prolongamos más días el tratamiento antibiótico a 10 días o 14 días. Los otros pacientes con una semana de antibiótico, con una buena elección, estamos tranquilos. Y bueno, recordemos siempre qué pacientes vamos a tener esos patógenos que son menos habituales. Anaerobios y enterobacterias, pacientes con mala higiene oral, pacientes con mucha enfermedad periodontal, pacientes que han tenido vómitos, que tienen mucho reflujo gastroesofágico, que tienen problemas de la deglución, que son ancianos, secuelados, o que tienen una patología asociada, nos va a dar patógenos anaerobios y enterobacterias. Pacientes con deterioro funcional, con trastornos neurológicos, con trastornos de nivel de conciencia, pacientes que tienen un traumatismo del cráneo y que tienen una neumonía, han vomitado o tienen trastornos de nivel de conciencia, pensamos en anaerobios y enterobacterias. O pacientes a los que le hacemos placa de tórax y vemos lesiones necrotizantes o abscesos pulmonares, cubrir entonces anaerobios y enterobacterias. La pseudomonas, pacientes EPOC graves, muy graves, pacientes con bronquiectasias con una colonación previa, pacientes con EPOC que han recibido antibióticos previamente, sondas nasogástricas o sondas de alimentación, ingresos a cuidados intensivos o pacientes con HIV con CD4 muy bajo, o trasplantados, o fibrosis quísticos o neutropénicos.
pacientes con riesgo a pseudomonas productoras de beta-lactamasa, pacientes que están en hemodiálisis, diabéticos, con sondas urinarias permanentes, con infecciones urinarias a repetición, los que viven en geriátricos, hospitalización reciente o antibióticos previos, pacientes que sospechamos, ya termino, estafilococo aureus meticilino resistentes, aquellos que recibieron antibióticos previamente derivados de las cefaloporinas, de la penicilina, pacientes sometidos a úlceras, polinización previa, sobreinfecciones con virus de influenza, la residencia también en geriátricos de larga estancia, la gravedad clínica, hospitalización reciente y antibiótico previo endovenoso. Todos esos pacientes nos podemos poner a pensar que tienen un estafilococo meticilino resistente. Estas son las palabras que yo quería transmitirle en las neumonías y que utilicen los scores de gravedad, tanto el CURP 65 como el PCI modificado, que le agrega esos datos de presión arterial, frecuencia respiratoria, presión de oxígeno, porque no nos vamos a equivocar. Utilizando estos métodos de evaluación de neumonía, vamos a saber el camino a conducir. Y bueno, ya con esta sí es el fin, porque bueno, esto está en toda la bibliografía, acceden fácilmente por internet, y hay que tenerlo fresco para cuando estamos en una guardia. No sé si me quieren hacer preguntas, yo estoy para eso. Hasta ahora no ingresó ninguna. Ahí les pregunté a los alumnos si tienen para hacer preguntas, que las hagan ahora, si es posible. Muy buena clase, muchas gracias, dice Mercedes. Bueno, me alegro que les haya gustado. A ver si me invitan otro año. Brenda dice, gracias doctora, muy claro todo. Muchas gracias. Esperemos si quiere doctora un minutito a ver si alguien hace alguna pregunta y si no damos por finalizada la Perfecto, y clase. ya entonces terminamos. Pero lo que les quería transmitir fundamentalmente es eso, que esto ha cambiado el pronóstico y la evolución de los pacientes y la detección precoz del paciente que se va a poner potencialmente mal es muy importante. Ese que no nos da tiempo, que demoremos en elegir el antibiótico, el que no nos da tiempo a que la familia lo traiga posteriormente a un control, ese paciente realmente le salvamos la vida si tenemos en cuenta estas escalas que son muy importantes. No, bueno doctora, tengo muchos agradecimientos de parte de todos los alumnos, pero pregunta ninguna, así que si le parece damos por finalizada la Buenísimo. clase. Bueno, mucha suerte y que sigan con estas clases para crecer más y para trabajar más tranquilos y con un sexto sentido, un sentido extra que tenemos que desarrollar los médicos para cuando queremos hacer las cosas bien y no tratar de equivocarnos lo menos posible. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias doctora, en nombre del Colegio de Médicos y del SEM, le agradecemos mucho. Hasta pronto y que tenga un buen fin de semana. Gracias.